conducido por Marcela Núñez y su esposo. Todos los sábados a las 17 horas por La Predicadora 94.1. Le protege, le defiende. Santiago Quirico, más conocido como Santi, regresa a La Predicadora 94.1. Y lo más vil y menospreciado. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas te invitamos a escuchar lo más vil y menospreciado. No te olvides, Santi en La Predicadora, lunes, miércoles y viernes a las 17 horas con su programa Lo más vil y menospreciado. Y despreciado. Fin de espacio publicitario. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia. Doy gracias al Señor, hermanos amados, hermanas. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384 del barrio del Tambo, en Isidro Casanova. Saludo a todos los hermanos y hermanas de la congregación. Saludo a los amigos y a todas las iglesias de La Ferrere, Isidro Casanova. El Señor les bendiga grandemente, amados hermanos y hermanas. Estamos en la 94.1, Radio La Predicadora, acá en Isidro Casanova, República Argentina, porque sé que esta radio pasa los límites de la frontera. Así que saludo a todos los países limítrofes que nos escuchan, y bueno, el Señor bendiga grandemente. A mi amada esposa, a mis hijos, a mi amada hija, el Señor bendiga grandemente, amados hermanos. Y bueno, después de mi horario está el hermano Nicolás Blanco con su amada esposa, la hermana Andrea Soler. Gracias le damos al Señor. También ayer subimos en YouTube el programa de nuestro hermano, de la hermana Rosemary y su esposo,
y el Señor bendiga, no me acuerdo el nombre del hermano Juan. Disculpe, hermano Juan. Señor bendiga grandemente. También los días sábados tenemos a la hermana Miriam con su programa Vaso de Misericordia. El Señor bendiga. También está nuestro hermano Dante, Pastor Dante de la iglesia, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, que el Señor bendiga al pastor y a la congregación grandemente. El Señor bendiga grandemente a nuestro hermano amado. Y bueno, y así la palabra de la gracia, juntamente con el hermano Emanuel, que recién dejó su programa, está siendo difundida por esta radio, y bueno, y para traer bendición, porque la gracia trae bendición a aquel que la recibe. Bueno, hermanos amados, vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana con la ayuda del Señor. Señor, estoy ante tu presencia en esta hora para pedirte tu respaldo, Señor, a mi persona, Señor, para que tú me llenes con tu poder, me asista con tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, que toda la gloria y la honra sea para ti, Padre. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y bueno, nosotros estamos mirando el capítulo 6. Hemos visto en la última vez que estuve en la radio y hablábamos sobre, empezamos a hablar sobre el sacerdocio de Cristo. No, bueno, sabemos que este sacerdocio tenemos que entenderlo bien, porque no se puede llegar a la madurez sin el entendimiento del sacerdocio de Cristo, ¿no? Y hablábamos de dejar la palabra del comienzo, de la doctrina de Cristo, y bueno, y eso es dejar el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza, del bautismo, de la imposición de las manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿no? Estos eran puntos que había que dejar, porque esto hacían a la palabra del comienzo. Y no es fácil dejar esto, no es fácil, porque ciertamente estamos tan arraigados en esos temas que nos cuesta dejarlo, pero es como cuando mi hijo dejó la primaria. Él no quería dejar la primaria. Él quería seguir en la primaria. Le dijo, hijo, tenés que seguir avanzando a la secundaria. Y bueno, y así nos cuesta dejar las cosas porque nos encariñamos con las cosas y bueno, y nos relacionamos con las cosas de una manera muy, muy fuerte, y entonces cuando tenemos que dejar, es como que no podemos dejar, pero sin embargo, la palabra de Dios dice, por lo tanto, dejando ya la palabra del comienzo de Cristo, ¿no? Vayamos adelante a la madurez. Fíjese qué maravilloso, alabado sea el Señor. Entonces, y así seguimos todo el capítulo 6, que ya lo hemos trazado, y ahora vamos a ir al capítulo 7, ¿no? Y acá vemos a Cristo como el sumo sacerdote, un sacerdocio perpetuo, un sacerdocio más grande que el sacerdocio arónico y más duradero. Y este sacerdocio o la administración de este servicio puede salvar por completo a aquel que cree y lo recibe. Entonces dice, porque en el capítulo 7, ¿no? Vamos a entrar, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Gloria al nombre del Señor. Entonces acá nosotros vemos, ¿no? Este sacerdote Melquisedec, porque termina en el capítulo 6 mencionándolo. En el capítulo 6, 19 dice, por lo cual tenemos como seguro y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, ¿no? Él fue el primero que entró, hecho sumo sacerdote, fue sumo sacerdote, entró allí,
para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo no fue designado por medio del sacerdocio arónico, y en este tema no soy un doctor en este tema, pero voy a dar lo que está en mi conocimiento. Lógicamente que hay hermanos que entienden mucho más, pero espero por lo menos dar claramente lo que significa esto, porque antes los sacerdotes en el judaísmo sabemos que era por medio de el sacerdocio arónico, o levítico, era el sacerdocio. Delante de Dios hablamos, por supuesto. Pero aquí Melquisedec no descendía de Aarón ni de Leví, sino que era un sacerdocio aparte, completamente aparte. Y Pablo decía en el versículo 20, capítulo 6, 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, fue el primero, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Alabado sea el Señor, qué maravilloso, ¿no? Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y les bendijo. Entonces nosotros acá tenemos, para poder entender un poquito más, tenemos que ir al libro de Génesis, en el capítulo, creo que es en el capítulo 14 de Génesis, ahí habla un poco más sobre, Génesis 14, 17. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, esa es la primera parte, pero en el 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem era Jerusalén con el tiempo, ¿no? Sacerdote era el rey del fundamento de paz, ¿no? Porque Jerusalén significa fundamento de paz. Sacerdote era rey ahí, no solamente era sacerdote, sino que era rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, fíjese, era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién lo nombró? Bueno, acá no se sabe cómo llegó a ser sacerdote, pero era sacerdote del Dios Altísimo. Se ve que era el primer sacerdocio establecido por Dios, antes que el sacerdocio arónico, antes que el sacerdocio levítico, había otro sacerdocio que era el sacerdocio de Melquisedec. Fíjese qué maravilloso. Y sacerdote era sacerdote del Dios Altísimo, y bueno, y sabemos que sacerdote estaba para bendecir al que era de la fe, porque Abraham era el padre de la fe. Entonces, fíjese qué maravilloso. Entonces tenemos un sacerdote o un sacerdocio que busca bendecirnos. Este sacerdocio no busca de ninguna manera, si no vemos nosotros el sacerdocio de Cristo para con nosotros, es muy difícil que maduremos. El sacerdocio arónico era un sacerdocio para el hombre, ¿no? Él se presentaba delante de Dios en favor de los hombres. En cambio, el sacerdocio de Cristo es un sacerdote para Dios y para los hombres también. Alabado sea el Señor. Entonces, podíamos leer el Salmo 110:4, que ahí habla, este salmo menciona el sacerdocio de Cristo, cómo estaba profetizado sobre él, sobre este sacerdocio. Dijimos 110, Salmo 110, verso 7 creo que es. 110, creo que es versículo 4, pero vamos a leerlo del principio. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos.
tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Qué maravilloso esto, ¿no? Voluntariamente, sin esfuerzo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, que hay un sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, hasta hoy. Y estuvo antes que el sacerdocio arónico y levítico, este sacerdocio. ¿Vio? Y todos los que tenemos ese sacerdocio, tenemos el sacerdocio según el orden de Melquisedec, Aarón. Bueno, vamos a leer un poco más para ver dónde nos lleva la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué este Melquisedec, rey de Salem, no, rey de Jerusalén, o el fundamento de paz? Él reina ahí en el fundamento de paz, porque él mismo hizo la paz entre Dios y el hombre. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Fíjese, ¿cómo le bendijo? Le dio pan y vino. El pan representa la palabra y el vino representa el gozo del Espíritu Santo, y también tiene varias representaciones, la alegría, el contentamiento por la palabra, ¿no? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora fíjese que Abraham diezmó a este sacerdote, al sacerdocio de Melquisedec. ¿A quién le dio Abraham el diezmo? A Melquisedec. Fíjese. Hay muchos que están en contra del diezmo, ¿no? Porque ellos creen que el diezmo no corresponde por el hecho de que no estamos bajo la ley. Pero acá está hablando de que Abraham le diezmó a Melquisedec, ¿no? Sacerdote de Dios Altísimo, rey de Jerusalén, del fundamento de paz. Entonces, ¿cómo? Hay muchos que buscan pretextos, ¿no? O buscan contexto para tener pretexto para no diezmar. El contexto que ellos buscan está en el Antiguo Testamento. Y si vamos para ese contexto, entonces tienen razón, porque no se debe diezmar hoy, según el orden de Aarón o Levítico, porque eso ya se terminó. Pero resulta que ahora Abraham, el hombre de fe, diezmó según el orden de Melquisedec. A este sacerdote, a este rey le dio el diezmo, después de que venía de la derrota de los reyes. La derrota de estos 5 reyes que fueron derrotados por Abraham representan los 5 sentidos, ¿no? Del hombre, que están en el alma del hombre. Y hay que batallar contra estos sentidos por medio de la palabra. Por eso, fíjese lo que él recibió. Recibió pan y vino, la palabra, y eso trae gozo. Y con eso nosotros vencemos a los reyes que están dentro de nosotros, los 5 reyes, los 5 sentidos, que algún día vamos a tocarlo en el libro de Jueces, ¿no? Donde los reyes se escondieron en la cueva. Bueno, entonces este Abraham, reconociendo el sacerdocio de Melquisedec, puso su diezmo. Y dice, y asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Dio. Acá no es que ofreció, sino que él dio. ¿Por qué dio? Porque era su deber. Era su deber darlo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la victoria a él sobre los reyes. Entonces nosotros obtenemos la victoria sobre los sentidos y entonces diezmamos. Ahora, fíjese que para poder diezmar, uno tiene que dejar la palabra del comienzo. Uno tiene que dejar la niñez, tiene que dejar las sombras, los tipos, las figuras, sino que tiene que llegar a la madurez. Dar el diezmo es una señal de madurez en una persona, ¿no? Porque reconoce
¿no? Reconoce al sacerdote del Dios que hoy nos administra, que es el sacerdocio de Melquisedec. Bueno, sin hablar demasiado del diezmo, aquí, algún día lo vamos a hablar más detenidamente. A quien de asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Vio? Rey de Justicia. La palabra de justicia no es la misma palabra, no es la misma palabra de gracia ni la palabra de salvación. La palabra de justicia es la palabra más elevada del creyente. ¿Por qué? Porque es la palabra que puede demostrar lo que hay en el corazón del hombre. ¿No? La gracia está en nosotros, pero sin la palabra de justicia no se la puede ver. La salvación nosotros la obtenemos, pero sin la palabra de gracia, y la palabra de justicia no la podemos ver. Entonces la palabra de justicia es, digamos, la palabra más alta, porque es una palabra que nosotros tenemos que llevarla a la realidad, la tenemos que llevar a la vida práctica, es una palabra de justicia. Por eso dice la palabra del Señor que Él preparó obras de justicia para que nosotros anduviéramos por ellas. La palabra de justicia. Entonces dice aquí la palabra del Señor que este rey era rey de justicia y también rey de paz, porque eso es lo que trae la justicia, trae paz. ¿Por qué? Porque uno hace lo que tiene que hacer o manifiesta lo que tiene que manifestar. Nosotros manifestamos la justicia de Cristo, los hechos de Cristo los manifestamos en nuestro cuerpo humano. Y eso nos trae paz a nosotros. Entonces este rey era rey de Jerusalén, rey de justicia, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Vio? Semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es semejante al Hijo de Dios? Porque Cristo, ¿no?, manifestó a Dios mismo. ¿Vio cuando le dice Tomás, y espero no equivocarme, no fue Tomás, fue Felipe. Gracias, hermano Mascaraña. Fue Felipe que le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces fíjese que el Hijo de Dios manifestó al Padre, la vida del Padre manifestó. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de vida ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Este sacerdote, Melquisedec, era semejante al Hijo de Dios, ¿no? O este Hijo de Dios era semejante al sacerdote, porque dice, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Este Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. Y seguramente que manifestó una vida de justicia, como la manifestó nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora nosotros como sacerdotes, ¿no?, según el orden de Melquisedec, también nosotros tenemos que manifestar la misma justicia que manifestó Melquisedec y que manifestó Cristo. Y ahí está la realidad, ahí está la verdad en la vida de una persona que se dice cristiana. Yo no me voy a dar a conocer porque diga que soy salvo. No me voy a dar a conocer porque diga que tengo fe. Yo me voy a dar a conocer por la vida que yo manifiesto, por el carácter cristiano que yo manifiesto, por la paz, por la tranquilidad que yo manifiesto, por la blanda respuesta, porque la blanda respuesta quita la ira, y todas esas cosas. Y ahí tenemos que llegar todos. No todos hemos llegado ahí, pero nos extendemos hacia adelante, dice. Cada día debo de alcanzar algo más. Pero para poder alcanzar algo más tengo que dejar las cosas que son de la niñez. Tengo que dejar la palabra del comienzo, tengo que extenderme hacia adelante. Entonces dice la palabra del Señor. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces nosotros tenemos que considerar que nosotros tenemos un sacerdocio, no
conforme al sacerdocio arónico, sino levítico. Gloria al nombre del Señor. Y Cristo es el sumo sacerdote. Considera, dice, ahí está. Tenemos que considerar. Si no consideramos este sacerdocio, ¿no?, el cual es Cristo, entonces ¿cómo vamos a poder llegar a la madurez? ¿Cómo vamos a llegar a la perfección? Entonces tenemos que empezar acá. Considerar, si no consideramos nosotros avanzar, si no consideramos nosotros dejar la palabra del comienzo, si no consideramos nosotros dejar aquellas cosas en las cuales hemos estado dando vuelta por muchos años, ¿no?, que no hemos crecido, entonces si no consideramos lo que Dios dice, lo que la palabra, la exhortación a la cual a nosotros se nos está llevando, entonces no vamos a llegar a la madurez. Si no considera usted, ¿no?, el avanzar, en crecer, en madurar, ciertamente va a quedar en el mismo lugar. Y es más fácil que usted retroceda hasta al lugar donde estaba antes, a que usted llegue a ser la esposa de Cristo. Considera pues cuán grande era este. Este sacerdote era mayor que Abraham. ¿Vio? Abraham lo reconoció como superior a él mismo, por eso le dio el diezmo. Fíjese qué punto este, hermano, ¿verdad? Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Los que somos de la fe y nosotros reconocemos al sacerdote de Melquisedec, por eso también ponemos el diezmo. Los hermanos que somos de la fe ponemos el diezmo porque consideramos que al sacerdocio, mire, si los legalistas diezman porque si no diezman, según ellos se van al infierno o Dios los va a castigar. ¿Cuánto más tenemos que diezmar nosotros que somos de la fe? Porque tenemos que seguir las pisadas de nuestro padre Abraham. Y Abraham diezmó porque reconoció que el sacerdocio de Melquisedec era superior a él mismo. O la fe reconoce al sacerdocio. Entonces la forma de reconocer era dar el diezmo. ¿Por qué el diezmo? ¿Por qué habrá sido el diezmo, no? ¿Por qué no le dio un regalo? ¿Por qué no le dio otra cosa? Pero el diezmo le dio, del botín. Y porque el hombre es mezquino. El hombre atesora en su corazón las riquezas. Y desprenderse de lo que el hombre tiene le cuesta mucho. Entonces por eso el diezmo. Porque el diezmo no es fácil darlo. El diezmo es muy difícil darlo. El diezmo del botín. ¿Qué es el botín? El botín es lo que nosotros con la ayuda de Dios le despojamos a Satanás de nuestro trabajo. Cuando nosotros vamos al mundo a trabajar, le despojamos a Satanás de lo que él le robó a Adán. Porque todo lo que Satanás tiene, de alguna manera se lo ganó a Adán, al primer Adán. Pero era nuestro. Pero bueno, ahora nosotros lo tenemos que ganar por medio de la guerra. La guerra es ir a trabajar. Y bueno, y Dios me da la victoria, porque Dios me da la salud, me da la fuerza, me da la capacidad para poder vencer cada día, irme a mi trabajo. Y de ese botín yo le doy el diezmo. Sí, las bendiciones son cosas diferentes, bendiciones. ¿No? Una cosa es el botín y otra cosa son las bendiciones. Abraham tenía las bendiciones de Dios en su casa. Pero ahora venía con el botín y nosotros venimos con el sueldo de nuestro trabajo, porque si Dios no nos da la victoria en nuestro trabajo, ciertamente que no vamos a poder vencer al diablo. Bueno, pero Abraham consideró, ¿qué consideró? ¿Cuán grande era este? ¿Quién? El sacerdocio de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio el diezmo. Fíjese cuántos hermanos de la gracia no diezman. ¿Cuántos hermanos? ¿Por qué? Porque todavía están en el sacerdocio de Aarón, arónico, todavía están en el sacerdocio levítico. Y sí, ellos ahí tienen un pretexto para
tienen un contexto para tener un pretexto para no diezmar. Pero es una vergüenza que un hermano que está en la gracia no diezme. Porque al no diezmar no está reconociendo el sacerdocio de Cristo. No está reconociendo el sacerdocio de Cristo. Dice que Abraham consideró cuán grande era ¿quién? Melquisedec, y le dio el diezmo. Fíjese usted, hermano, esa es la fe. Esa es la fe. Ahora, usted tómelo como quiera, siga siendo mezquino, siga siendo esclavo de la riqueza y de la mezquindad. Nosotros vamos a seguir ensalzando y engrandeciendo el nombre de Dios. Vamos a seguir dándole gloria al Señor, diciendo que Él nos da la victoria. Cada día que nosotros trabajamos, cada día que nosotros vamos al trabajo y ganamos un peso, sabemos que eso es un despojo, porque el diablo tiene la riqueza de este mundo, pero nosotros vamos y guerreamos contra él con la ayuda de Dios, y bueno, y venimos y traemos al diezmo. ¿A quién le damos el diezmo? A Melquisedec. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, entre los sacerdotes de Aarón, tomó de Abraham los diezmos. ¿Quién tomó los diezmos de Abraham? El sacerdote. ¿Quién? Melquisedec. Tomó los diezmos de Abraham, ¿no? Y bendijo al que tenía las promesas. Y bendijo al que tenía las promesas, fíjese usted. Entonces, esto es un acto de madurez en la mente, es un acto de madurez en el alma, pero mientras que nosotros estemos en el capítulo 5, versículo 11 en adelante, hasta el versículo 14, no vamos a ser capaces de diezmar. Me estoy refiriendo a Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14. Entonces, siempre vamos a tener un pretexto para no diezmar. Entonces, en el capítulo 6, en los primeros versículos, habla que mientras que estemos nosotros tomando la leche espiritual, ¿no? Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y así. Nos está llevando al perfeccionamiento. Y mire, fíjese, nos lleva al perfeccionamiento por medio del sacerdocio de Melquisedec. Y lo primero que se nos presenta es el diezmo. Otra vez el diezmo, pastor, siempre el diezmo. Pero bueno, así es la vida de perfección. La vida de perfección no es como a mí se me ocurre, sino como la palabra de Dios dice. Tengo que reconocer el sacerdocio de Cristo, tengo que conocer que ahora hay una ley nueva, como vamos a ver, que hay una nueva demanda ahora. Y bueno, y acá dice que los hombres recibían el diezmo. ¿Pero quiénes? Los sacerdotes. Dice ciertamente que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. El sacerdocio tiene el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, es decir, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo a aquel que tenía las promesas. Lo bendijo. ¿Usted quiere ser bendecido por Melquisedec? Y bueno, dele lo que dio a Dios. Dele su diezmo al Señor. El Señor sabe a quién se lo da. Alabado sea el Señor Jesús. Porque también está escrito en 2 de Corintios, ¿no? Que aquel que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. ¿Y cómo lo va a hacer? Y muchos dicen, está en la ofrenda. La ofrenda es para Dios, para la predicación del Evangelio. Los diezmos es para el pastor, para los siervos que predican la palabra. Y tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna. No hay ninguna discusión aquí. Si usted quiere discutir, discuta con Dios.
Yo no tengo tiempo de atender a aquellos que son mezquinos. No tengo tiempo de atender a aquellos que no quieren diezmar. Si no quieren diezmar, que no lo hagan. Pero tienen que saber una cosa, están negando la fe. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era el mayor? Melquisedec. ¿Cuándo lo bendijo? Cuando Abraham le dio el diezmo. Fíjese, cuando damos el diezmo estamos reconociendo el sacerdocio de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estamos reconociendo que su sacrificio fue suficiente para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos, para regenerarnos, para justificarnos. Estamos declarando eso cuando damos el diezmo. Estamos declarando el sacerdocio, que nosotros estamos aceptando el sacerdocio de Cristo. Porque no fue Aarón el que nos salvó a nosotros, ni los sacerdotes del Antiguo Testamento dieron su vida por nosotros. Acá el que nos salvó fue nuestro amado Señor Jesucristo, hermano. Pero acá estamos hablando de crecer. Ciertamente que tiene que haber una madurez en esto. ¿Cuántos se creen maduros y son niños todavía? Niños carnales, como dice Pablo. ¿No? Hacen lo que ellos quieren. Se manejan como ellos quieren. ¿No? Dicen, me compré un coche. ¿Con qué plata te la compraste? Con la plata del diezmo que no pusiste. Me compré una moto. ¿Con qué plata te compraste la moto? Con la plata del diezmo que no pusiste. Eso no es bendición. Eso es robar. Disculpen la argumentación, hermanos. Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive para siempre o de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Quiere decir que Leví también diezmó. ¿A quién diezmó? A Melquisedec. Es decir, que Leví reconoció que el sacerdocio de Melquisedec era mayor que el sacerdocio arónico. Era mayor el sacerdocio de Melquisedec, porque Leví diezmó en los lomos de Abraham, ¿no? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. En aquel tiempo, ¿vio? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ni siquiera había nacido. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque estamos hablando de la perfección, ¿no? De la madurez, a eso significa perfecto, significa maduro, crecido y desarrollado en todas las áreas. Y si pues la madurez o la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec? Porque Cristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nosotros fuimos hechos sacerdotes según el orden de Melquisedec también. Según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón. Cristo no fue llamado sacerdote según el orden de Aarón y nosotros tampoco. Alabado sea el Señor. Fíjese qué sacerdocio que tenemos, ¿no, hermano? Hermana. Yo soy sacerdote de Dios Altísimo. Y niega la fe. Porque cambiado el sacerdote, al cambiar el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de la ley. ¿Vio? Este sacerdote, Melquisedec, no se rige con la ley que se regía Aarón, o que se regía el antiguo pacto. Este sacerdote tiene una nueva ley. Ahí en Romanos, podíamos leer, en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo, alabado sea el Señor, no me acuerdo el versículo, creo que versículo 27, Romanos 3, 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Quiere decir que este sacerdocio, o este nuevo sacerdote, tiene una nueva ley. ¿Cuál es la ley que tiene este nuevo sacerdote? Que podemos satisfacerle, así como él satisfizo la ley de Moisés, Cristo, nosotros tenemos que satisfacerle a Cristo por medio de la fe. Por eso en Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo satisfacemos la ley de Cristo? Por la fe. La fe, ¿dónde nos lleva? A obedecer. ¿Qué significa obedecer? Creer. Cuando creemos, manifestamos lo que hemos creído. Si no podemos manifestar lo que hemos creído, entonces no hemos creído. Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios, dice, juzgad si está vosotros en la fe. Si está realmente en la fe. O no os conocéis a vosotros mismos, que Cristo está en vosotros. A no ser que haya sido reprobado. Quiere decir que cuando hubo un cambio de sacerdocio, ¿no? Alabado sea el Señor. Dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de la ley. ¿Y qué demandaba la ley? Obras. ¿Qué demanda la ley de Cristo? Fe. Entonces dice Pablo que la ley no es de las obras. No es de las obras la fe. Entonces, ¿la salvación es por obra o es por fe? Por fe. Entonces no es por obra, no, para que nadie se gloríe. Entonces fíjese, qué maravilloso es entender esto. Usted lo tiene que entender, hermano amado, hermana amada, tiene que entenderlo, y si no lo entiende, ore al Señor. Señor, yo quiero entender tu palabra, quiero ser maduro. ¿Por qué necesitamos la madurez? Yo le pregunto a usted, que me está escuchando, ¿usted se casaría con un niño de 4 años o una niña de 4 años? ¿De 3 años? ¿De 7 años se casaría usted? No, ¿por qué? Porque es niña. ¿Por qué no podemos casarnos con una niña de 4 años, de 10 años, de 11 años? No podemos casarnos porque todavía no tiene pechos, dice la Biblia. Pero sin embargo la Biblia dice que tus pechos te satisfagan con la mujer de tu juventud. Entonces tiene que haber un crecimiento. Nosotros tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permanecer en la condición de niños. ¿Por qué? Porque si no, no nos vamos a casar con Cristo. Porque Cristo necesita una mujer madura, una mujer desarrollada. Por eso necesitamos crecer. Y bueno, si no soy la esposa de Cristo, no importa, dice usted. Ah, sí importa, ¿sabe por qué? Porque aquellos que no son la esposa de Cristo se van a quedar aquí cuando venga el anticristo. Y el anticristo está a la puerta. La bestia, por así decirlo, ¿no? La bestia, está, el 666 está a la puerta, está para venir. Ya no hay más nada que esperar en el sentido de que Cristo viene. Ya todas las señales están en evidencia. Ahora viene la bestia, la primera bestia y la segunda bestia. Y bueno, y muchos de la iglesia la van a conocer, van a ser perseguidos, van a ser marcados con el 666, van a ser encarcelados, van a ser muchos de la iglesia que no quisieron madurar en el tiempo de su visitación, entonces van a quedar ahí como niños atrapados en el tiempo de la tribulación, de los 7 años de tribulación. Por eso necesitamos crecer, necesitamos madurar, porque necesitamos ser arrebatados para ir con Cristo en las nubes. Vamos detrás del supremo llamamiento de Dios, como dice el libro de Efesios. ¿Entiende que es importante madurar? Una señal de madurez es el diezmo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios lo dice, aquí está. Ningún hermano que conoce la gracia no puede dejar de diezmar. Si deja de diezmar, no crece, no llega a la perfección. Bueno, entonces dice, cambiando el sacerdocio es necesario que haya también cambio de la ley. Y aquí el de quien se dice esto es de otra tribu, es decir que
Este Melquisedec, o este Cristo, que fue hecho sacerdote de Dios para siempre, no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, como lo va a decir, vino de otra tribu. Nosotros no éramos israelitas, pero ahora somos israelitas, ahora somos hijos de Dios. Sí, pero solamente un judío podía alcanzar el sacerdocio delante de Dios. Ah, sí, no me diga, nosotros somos como Jesús. Nosotros somos como Jesús, que no teníamos parte del sacerdocio y ahora tenemos parte. Usted tiene parte del sacerdocio, hermano amado. La gracia nos da esa posibilidad. ¿No? Somos administradores de los misterios de Dios. ¿No? Estamos para ofrecer, ¿no?, sacrificio de dolor grato en beneficio de los pecadores y de los hermanos que todavía están corriendo la carrera. Y dice la palabra del Señor: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Vio? Ninguno de la tribu de Jesús, de Judá, sirvió en el altar, porque tenía que ser descendencia de Aarón y de Leví. Bueno, aunque sabemos que Aarón creo que era de la tribu de Leví, ¿no? O Leví era de la tribu de Aarón, vaya a saber. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, ¿no? Es más manifiesto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, ¿no? ¿Qué lo hizo sacerdote para siempre a Cristo? Que Él ganó la salvación y la vida y la inmortalidad. Gloria al nombre del Señor. Pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso ya lo hemos leído en el Salmo 110, ¿se acuerda? Versículo 4 en adelante. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Fíjese, muchas veces yo veo cómo los hermanos que no conocen la gracia, ellos tratan de persuadir a otros hermanos que vivan el Evangelio, donde ellos mismos fracasaron. Porque muchas veces aconsejamos a otros desde el fracaso, pero la gracia no tiene ese tipo de consejo. La gracia aconseja a partir de la victoria. Nosotros no hemos fracasado, no tenemos un mensaje basado en el fracaso, sino que nuestro mensaje está basado en la victoria. ¿Es la victoria de quién? De Cristo. Pero muchos tratan de persuadir a los hermanos que vivan el Evangelio conforme al conocimiento que tienen ellos, ¿no? Y ellos tienen el conocimiento de las obras, del esfuerzo, y ellos fracasaron y quieren que otros vivan lo que ellos mismos no pudieron vivir. Y ahí está Pedro diciendo: ¿por qué ponéis carga sobre los discípulos, carga que nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Nosotros, decía el apóstol Pedro, y Pablo decía que por gracia. No, la gracia es suficiente en mí. No constituido conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Porque por medio de los rituales del Antiguo Testamento no se podía hacer perfecto la persona. La persona no podía alcanzar la perfección por más que sus pecados sean perdonados. Pero eran cubiertos. Pero el pecado quedaba sin castigo. El pecador quedaba sin castigo. Es decir, que el castigo lo recibía un animal. Pero en su conciencia, aquel que había pecado todavía se sentía pecador. Dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto no fue hecho sin juramento. ¿Vio? No fue hecho sin juramento el sacerdocio levítico, de Melquisedec.
Esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Entienden, hermanos? Y ahí Pablo, ¿dónde lo quería llevar a los judíos? A que dejaran el sacerdocio arónico y que recibieran el sacerdocio levítico. Nosotros tenemos que dejar la ley, la ley de las obras, tenemos que dejarla para poder recibir a un nuevo sacerdote. Y este nuevo sacerdote tiene una nueva ley. ¿Cuál es la ley del nuevo sacerdocio? La fe. La ley de la fe, como dice en Romanos capítulo 3, 27. La ley de la fe. No de las obras. Nosotros ya no obramos, ya el que obra en nosotros es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, es la nueva vida que está en Cristo. Obra en nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos quietos, nos quedamos quietos, como sin hacer nada, sin hacer nada. Esa vida hace todo lo que es necesario. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y usted puede leer ahí en Isaías 9:6, también puede leer en Isaías 9:7 y en Juan capítulo 12, versículo 34. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjese el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo nos puede salvar perpetuamente y para siempre. Por eso acá hay un versículo donde se nos da a entender que la salvación es para siempre. Una vez salvo para siempre, porque dice que puede salvar perpetuamente y para siempre. La salvación es para siempre. Uno cuando es salvo no pierde la salvación, porque el sacrificio de Cristo no es mayor, no, que cualquier pecado o cualquier yerro que un hermano pueda cometer. Eso no quiero decir yo que los hermanos puedan pecar, sino que si pecamos, ese pecado no nos puede a nosotros impedir la salvación. Si pecamos, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo, pero no podemos perder la salvación, porque si perdemos la salvación, entonces el sacrificio de Cristo no fue perfecto, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque cuando nosotros erramos, cuando nosotros erramos el blanco, cuando nosotros pecamos, le damos lugar a la carne, nosotros no recibimos condenación eterna, sino que recibimos un juicio. Un juicio recibimos, porque ¿cuál es el juicio? Que recibimos conforme hemos sembrado. Si sembramos para la carne, de la carne segaréis corrupción y muerte, moriremos antes de tiempo, pero la salvación es perpetua, es eterna la salvación. Bueno, esto es una cuestión de fe, hermanos, que espero que el Señor les bendiga y les ayude a entender. No sé qué hora es, hermano amado. Oh, hermano Nico, discúlpame, siempre el Señor casi a horario me está diciendo que tengo que terminar. El Señor bendiga. Bueno, hermanos amados, vamos a dejar aquí. Entonces, miremos estas cosas, hermanos. Tenemos que llegar a la perfección. Y fíjese el tema que nos pone la palabra del Señor para llegar a ser perfecto. Fíjese usted. Tenemos que recibir el sacerdocio de Cristo. Tenemos que recibir la ofrenda, ¿no? Para la salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser. La ofrenda fue el Cordero que quitó el pecado del mundo, que fue Cristo nuestro amado Señor. Gracias le damos al Señor. Un saludo a toda la audiencia, a todos los hermanos. Ahora quédense escuchando al hermano Nicolás Blanco. Yo me voy corriendo para mi casa para poder escucharlo. Y a la hermana, a su esposa, la hermana Andrea Soler. Padre Santo, estoy delante de tu presencia. Agradecido, Señor, por esta palabra que tú me has dado. Dentro de mis limitaciones, pero con la persuasión, con el convencimiento, Señor, de que la palabra ha sido trazada con tu ayuda, Señor. Bendice a cada hermano y hermana, Señor, para que ellos puedan crecer,
puedan llegar a la madurez en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados. Sea su alimento.